al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata. Buenas tardes, estimado televidente, le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a su hogar, bendecimos a este canal que lleva las buenas nuevas a su hogar, y que el Señor esté obrando y glorificando en este día a través de la palabra, a través de los testimonios, a través de ese video que nosotros vamos a mandar, y bueno, que el Señor esté obrando y glorificándose ahí donde tú estás. Amén. Amén. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas y bueno, que sea su voluntad en cada uno de nosotros, porque Amén. Sabemos que Dios tiene grandes cosas para cada uno y bueno, que el Señor nos ayude para que nuestra fe pueda crecer, para que le podamos creer a Dios, Amén. Porque a veces le creemos a Dios para los demás. Yo creo que Dios va a hacer algo en aquella persona, que Dios lo va a sanar, pero para mí a veces me cuesta creer y eso es lo que a veces nos detiene porque que nos cuesta. Entonces, y cuando vemos lo que Dios hace en otras personas y nosotros siempre estamos diciendo en la iglesia, no sabemos cómo Dios lo va a hacer, ni cuándo, ni a quién va a usar. Y yo digo, qué tremendo, porque hemos estado escuchando testimonios de cómo Dios ha hecho las cosas sin la persona ni esperarlo ni imaginarse cómo Dios lo va a hacer. Y eso es algo que a uno también lo llena y lo fortalece, porque dice, tantas veces le dijimos a los hermanos eso y como que se hacía largo, ¿no? Y escuchamos de una hermana que ellos estaban sin trabajo y bueno, y esta hermana encontró una señora, fue al centro, encontró una señora, el señor se puso al lado de ella ahí, y bueno, se pusieron a conversar, la señora dice que estaba orando ahí, no sé, ahí sentada, y dice que de repente se asombró porque cuando ella terminó de orar, la mujer que estaba en el banco ahí, le dijo amén la hermana, y bueno, y se pusieron a conversar de Dios y eso, y esta señora, bueno, le dio la ayudó para que se fuera en el ómnibus, se fuera caminando, y todavía le ofreció si quería ir a trabajar con ella a otra ciudad, porque no es de acá de esta ciudad, que ella le pagaba el boleto, que ella le pagaba para que fuera a limpiar 2 o 3 veces a la semana, para ayudarla. Entonces a veces decimos, ¿y cómo Dios lo va a hacer? ¿Y cuándo? Y esto es algo que solamente Dios lo puede hacer, porque una persona que recién la conoce a la otra no puede decirle venga a mi casa y en otra ciudad, con todo lo que hoy está pasando. Entonces eso es lo que Dios hace, que pone esa gracia delante, como siempre decimos, delante de las personas, para que esas personas vean en algo diferente en nosotros y nos terminen haciendo como le pasó a esta hermana, ofreciéndole Amén. Algo. Amén. Entonces, entonces tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer que de algún lado el Señor va a mandar aquello que necesitamos, aquel recurso que necesitamos. Amén. Amén, gloria a Dios. Y es así, amado televidente, por eso también nosotros tenemos que creer en todas las cosas, como nosotros decimos siempre, nosotros creemos en la siembra y en la cosecha. En lo que usted siembra, usted va a cosechar. Le recordamos un saludo grande para todos los hermanos que van a nuestra congregación y a aquellos que nos están mirando también. Pero le recordamos que hoy sábado tenemos a Flavia, y bueno, y es un testimonio también muy lindo que tiene ella. Hoy a las 8 de la noche va a estar con nosotros.
Y es un testimonio que es muy lindo, que también, como muchos saben, ella juntaba cartón en el basurero, y así fue, le hablaron de Dios, y ahí también empezó a ir a la iglesia, empezó a ser hacedora de la palabra del Señor, y ahí es donde empezó a ser bendecida ella. Amén. A pesar que ella misma dice tenía la contra de su marido, porque dice que cuando ella iba a diezmar, dice que el marido le decía, no, que no los alcance, que esto, y ella le decía que sí, que le iba a alcanzar, ¿no? Y tenía la contra de su marido y seguía adelante. Ella siguió adelante y siguió creyéndole al Señor. Se le voy a hacer corto. Y Dios le pone de poner una empresa de cortar pasto. Y ahí en San José dice que le cortaba el pasto a todos los yalés. Dice que era platales lo que ganaba por día ella en ese momento. Y llega que empieza Dios le pone a ella que tiene que cantar, que ser una salmista del Señor, y se prepara para eso. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que entender, y bueno, y el Señor cómo ayuda también a aquellos que son obedientes. Cuando ella se pone para poner salmista, dice que el Señor le dice que tenía que regalar la empresa. Mucha plata ganaba por día. Entonces ella eligió uno de los hermanos que trabajaba más con ella ahí, y ahí le fue enseñando todas las cosas y le regala la empresa para que ella pueda empezar a cantar en todo el Uruguay y en toda parte, porque en Argentina la conocen muchísimo también. Y bueno, y es así que ya ha grabado varios CD. Por eso nosotros los invitamos, porque aparte de eso predica, aparte de cantar, predica, ministra también. Por eso nosotros le invitamos que usted pueda llegar hoy sábado, que la vamos a tener ahí en nuestra iglesia, ahí en Del Cerro, Vivienda 28, ahí la vamos a tener para que usted también disfrute. Yo no sé si irá a dar testimonio, siempre tiene ella, porque anda por muchos lugares, pero bueno, está en usted que quiera recibir los testimonios y la bendición de ella. Y bueno, nosotros los invitamos para que también usted pueda recibir de las cosas lindas que el Señor hace. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a estar también compartiendo la palabra y bueno, y después trajimos un video también para que usted pueda entender lo que es tener fe, hermano, y creerle a Dios. Amén. Y como dice la palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Y vemos que esta mujer que yo les voy a leer ahora, ella creyó por el oír lo que Dios hacía con su pueblo, lo que Dios hizo. Entonces yo tengo para compartir ahí en Josué 2:9, habla de Rahab, de Rahab la ramera, habla, y fue cuando ella escondió los espías que mandó Josué para que fueran los espías para ver cómo era ahí en Jericó. Y bueno, pero ella dice que ella había oído ya de las cosas que el Señor había hecho a través del ejército de Israel. Entonces vamos a leer, y dice: sé que Jehová, ella les está diciendo a los espías, ¿no? Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque cuando la gente conocía el poder de Dios, que Dios le daba la victoria a su pueblo, a su ejército cuando venía y luchaban, y siempre le dio la victoria al Señor. Entonces ellos conocían, y dice que ellos tenían temor del ejército que venía, porque sabía que iban a ser destruidos también. Entonces dice que ella les decía a ellos, ¿no? Porque hemos oído, dice, que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido.
Dice, como ella le dice, habemos oído que el Señor abrió el Mar Rojo y pasó el pueblo de Israel, pasó su pueblo. Cuando el Señor lo libertó de Egipto, el Señor abrió y dice que ellos habían oído de ese poder que Dios tenía. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros sepamos, porque siempre estamos leyendo la palabra, siempre estamos enseñándole lo que es, el poder que Dios tiene, lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Solamente Dios puede cambiar una vida. Amén. Solamente Dios puede sanar un cáncer. Dios puede hacer que una persona que esté para operarse de una rodilla se sane y no la tengan que operar. Eso solamente lo puede hacer Dios, porque si nosotros le vamos a preguntar a un médico, va a decir, pero usted está loco, porque si usted no se opera la rodilla, no se va a sanar. Pero esas cosas las hemos visto porque tremendos testimonios. Amén. Gente que han tenido días de vida y están vivos por años. Entonces, ese es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Así como ella dice, hemos oído. Y nosotros muchas veces hemos oído lo que Dios nos está diciendo, que no tenemos que tener miedo, que tenemos que seguir adelante, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que ser valientes. Amén. Pero cuando viene la prueba o Dios nos da algo, nos quedamos. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. Y ella dice, yo había oído, y eso hizo que la fe viniera a ella y ella creyera que Dios podía hacer algo en su familia. Y oyendo esto, dice, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de los cielos arriba y en la tierra. El Señor no es que está en el cielo allá arriba y que nosotros no podemos llegar a Él. Sí, podemos llegar a través de la oración, porque Él es Dios allá arriba y acá abajo. Él va a hacer la obra en nosotros. Pero que nos pide que nosotros que tengamos fe y que le creamos. Que le creamos. Así como cuando el médico nos da un remedio y le creemos que ese remedio nos va a hacer bien, porque lo tomamos creyendo que nos va a hacer bien. Bueno, sí, tenemos que creerle al Señor con esa fe, porque muchas veces la gente tiene fe en un medicamento. Pero no, tenemos que tenerle fe al Señor, saber que Él va a obrar. Amén. Amén, gloria a Dios. Y como estaba diciendo la pastora Rahab, en esos momentos el pueblo andaba buscando a los espías, porque el pueblo se había enterado que los espías andaban ahí en su pueblo. Y había una muralla tan grande y fuerte que no era fácil pasar. Los espías pasaron y andaban buscándolo. Y cómo el Señor obra y el Señor pone en su mente también o escucha la palabra como nosotros tenemos que escuchar, porque en el medio de todo su pueblo que lo andaba buscando ahí, ella se tira por las cosas de los espías, de las cosas del Señor. Y acá nosotros tenemos que también tener en cuenta eso, que cuanti más cosas nos van a suceder acá, nosotros más tenemos que estar con las cosas del Señor, porque es el Señor que va a obrar y se va a glorificar en su vida. Por eso dice la palabra, si nosotros lo ocupamos de sus cosas, Él se va a ocupar de las nuestras. Y mire lo que dice acá en el 12, Rahab le dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho yo misericordia con vosotros, así habéis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salve la vida de mi padre y a la de mi madre, y mi hermano y mi hermana, y a todo lo que es suyo, y que libre nuestra vida de la muerte. Mire lo que le está pidiendo a los espías, que eran los espías del Señor, y eso le está pidiendo, y se cumple la palabra, que cuando ella se ocupa, y nosotros los ocupamos de las cosas del Señor, el Señor se va a ocupar de las nuestras. Por eso dicen los espías así, y ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, que si ella hace las cosas bien, sobre ello, si ella hace las cosas correctamente y lo salva a ellos van a salvar la vida también de ella y de su padre. Si no denunciáis este asunto, dice,
nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¡Qué tremendo, amado televidente! Cuando nosotros venimos a la presencia del Señor y el Señor va a obrar y el Señor se va a glorificar, y lo dice la palabra, aún ellos no creían, los padres, los hermanos ni enterados estaban, y el Señor obró y se glorificó ahí en la vida de ellos, porque cuando después, si seguimos leyendo, Rahab le tira la cuerda por la ventana y le dice por dónde tiene que ir, por esas murallas, y seguimos más adelante, y entonces el Señor, después cuando la batalla que destruyen todo el pueblo fue destruido, pero menos ella y su familia. Pero ¿qué pasa? Ella se la jugó en ese tiempo tan malo que andaba, se la jugó por los espías del Señor, porque ella lo escondió en su casa, le dio la salida después, y bueno, y cuando vinieron después en la batalla que ganaron, destruyeron todo ese pueblo porque tenían que destruirlo, la única que quedó fue la ramera, y a veces nosotros decimos una ramera, y cómo se fijó el Señor de esa ramera, amado televidente, de Rahab, y después de esa ramera viene toda una descendencia para que nosotros también creamos que el Señor va a obrar y el Señor se va a glorificar. Amén. Amén. Toda la descendencia de Rahab vino y llegó hasta Jesucristo. Entonces, a veces nosotros no sabemos a quién va a usar, como hablábamos al principio, para que nos bendiga, para que nos ayude en lo que estamos pasando. Y a veces Amén. nosotros no tenemos que juzgar al otro porque no sabemos, como decíamos hoy, el Señor tiene todo preparado, pero está en que nosotros le creamos y que nosotros dejemos que el Señor haga la obra en nuestras vidas. Amén. Amén, gloria a Dios. Y bueno, y hemos traído un video también para que podamos estar compartiendo, usted pueda estar viendo también, que también habla de la fe. Amén. Amén, gloria a Dios. Nunca dejes que te digan que eres mediocre, de segunda o inferior. Hoy vi que Dios hizo un milagro a través de ti. Y vi un campo de gigantes, 85 para ser exactos, siendo vencidos. Ahora dime que es imposible para Dios. Nada, entrenador. ¿Hablaste con Dios? Sí, pero fue diferente, como si hubiera hablado con él sin decir una sola palabra. ¿Entienden? Y le dije que quería quedarme, pero él me dijo que tenía que volver. Y me dijo que al volver me curaría. A veces Dios nos pone a prueba, porque Él tiene más fe en nosotros que nosotros mismos. Escuché una historia sobre dos granjeros que necesitaban que lloviera. Ambos rezaron por la lluvia, pero solo uno salió a preparar el campo para recibirla. ¿En cuál cree que confió Dios para enviar la lluvia? En el que preparó el campo. ¿Cuál es usted? Dios le enviará la lluvia cuando esté listo. Tiene que preparar su campo para recibirla. Pero hay una cosa muy necesaria que no se ve y no se compra. Y eso es la fe. La fe es el único verdadero refugio. La fe es creer lo que no ves, y la recompensa de esta fe es ver lo que crees. La fe no hace las cosas fáciles, hace las cosas posibles. Pero después de todo lo que he pasado, me he dado cuenta de que no estoy sola. Y no importa lo que ustedes estén pasando. Estoy aquí para decirles que no están solos. Los milagros son la forma como Dios nos hace saber que está aquí. ¿Tendremos un bebé? Vamos a tener un bebé.
Nunca dejes a Dios por fuera de tus proyectos. Él es la clave del éxito. Dígame, entrenador Taylor. Dime que es imposible si Dios está de tu lado. Si alguien ora por paciencia, ¿cree que Dios le dará paciencia? ¿O le dará la oportunidad de ser paciente? Si ora por valor, Dios le dará valor o le dará la oportunidad de ser valeroso. Si alguien ora para que su familia sea más unida, ¿cree que Dios los llenará con sentimientos amorosos? ¿O les dará la oportunidad de amarse entre sí? Dios no pone en tu vida a la persona que quieres. Dios pone en tu vida a la persona que necesitas. Es mentira. No odio a nadie. No hay nadie a quien no ame. ¿Por qué dejas que los niños africanos mueran de hambre? No dejo que los niños mueran de hambre. Hay comida para todos. Son ustedes los que los dejan morir. ¿Por qué nos diste el cáncer? Yo no hice el cáncer, Allison. Ustedes viven en una creación enferma, si puedo decirlo así. ¿Por qué no te llevas a los malos? Porque tendría que empezar contigo. Algunas veces olvidamos el inmenso poder que tiene la oración. No se preocupen por las necesidades diarias. Dios proveerá. Pongan a Dios primero y lo demás vendrá por añadidura. Si tienen hambre de justicia, será saciada a través de mí. Él dijo: pidan y les será concedido. Sé que tienes poca fuerza, pero tienes mi palabra y nunca he negado mi nombre. Entrenador Taylor, el Señor aún no ha entrado en usted. Sigue teniendo una puerta abierta y hasta que el Señor lo toque, será un capullo en donde lo plantaron. Hoy sentí que debía venir a comentarle esto. Dios te ama, Él quiere que tengas éxito. Él quiere lo mejor para ti. Dios puede hacer lo que sea con quien desea hacerlo. Y elige estar en nuestras vidas porque nos ama, porque es bueno. Espero que hoy sea una muestra de lo que hará el resto de sus vidas. Y como veíamos ahí, como dice ahí, el Señor nos ama y quiere lo mejor para nosotros y tiene todo preparado para que nosotros seamos bendecidos. Pero está en cada uno de nosotros que demos ese paso de fe, Amén, de creerle al Señor y jugárnosla por el Señor. Porque esta mujer se jugó por esos varones. Y como ella dijo, yo hice misericordia. Y el Señor tuvo misericordia en nuestras vidas. Y cuando nosotros vinimos al camino del Señor, vinimos mal, vinimos con pecado, vinimos con cosas que solamente el Señor podía hacer la obra y cambiar y sacar y perdonar nuestros pecados. Entonces, si el Señor hizo misericordia con nosotros, nosotros tenemos que hacer misericordia con aquellos que el Señor nos pone enfrente. Porque nosotros no podemos estar juzgando y sin saber lo que la persona pasó. Todos tenemos una historia diferente y todos pasamos algo y a veces hemos pasado cosas buenas y a veces malas. Pero el Señor conoce el corazón, como conocía el corazón de Rahab. Por eso el Señor hizo la obra en ella, porque el Señor conocía su corazón. Entonces, el Señor conoce su corazón. No importa lo que usted haya hecho, no importa cómo usted tenga que llegar al camino del Señor, pero usted dése esa oportunidad de conocerlo a Dios, dése esa oportunidad de que Dios entre en su corazón, de que Dios lo ministre, de que Dios lo llene, de que Dios pueda hacer la obra en su vida. No diga que ya está todo perdido, como estamos viendo la gente que hace algo y después intenta matarse porque ya ve que no hay arreglo. No, nosotros con el Señor tenemos la oportunidad de que aquello que pasamos el Señor lo pueda revertir, ya sea lo que sea que estemos pasando. No se dé por vencido, sino que lo que tenemos que hacer es orar y pedirle al Señor que obre, que se glorifique, pero no desmayar, porque ellos se fueron y Rahab puede haber dicho, ¿y será cierto que me irán a venir a...? Ellos le dijeron, dejá una señal en la ventana, una piolita,
Y nosotros cuando veamos esa piolita vamos a acordarnos de lo que prometimos. Entonces, pero ella tenía la confianza de que sí, que esos varones iban a venir. Y esa confianza tenemos que saber, que el Señor va a venir por nosotros. Eso tenemos que acordarnos siempre, que el Señor prometió que iba a venir por nosotros otra vez. Y Él lo va a hacer como hicieron esos hombres que fueron allí a cumplir lo que le prometieron a Rahab. Así el Señor va a hacer con nosotros. Él va a venir y va a levantar a su pueblo. Pero nosotros nos tenemos que preparar, porque como estamos muchas veces no vamos a llegar al cielo. Como estamos, si nosotros no arreglamos nuestra vida, no arreglamos todas las cosas delante del Señor, no vamos a llegar. Porque dice que tenemos que llegar, tenemos que estar bien para llegar delante de la presencia del Señor. Por eso yo lo animo que en este tiempo se ponga a cuentas con Dios. Amén. Amén. Limpio de manos y puro de corazón, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que estar. Por eso también no importa lo que usted haya pasado, lo que sea, todo, como decía la pastora, todos tenemos algo, un pasado malo, y así como lo que tuvo Rahab y se la jugó, a pesar de que ella era prostituta, y se la jugó con los siervos de Dios, y bueno, y después los siervos de Dios también tuvieron misericordia y se la jugaron por ella. Pero así también como yo conté el testimonio hoy al principio de la salmista, también ella se la jugó y siguió luchando, porque en el estado que estaba ella también se la jugó para poder seguir luchando y poder llegar a donde Dios quería que ella estuviera. Amén. Y le decían los que la conocían, cuando ella fue a decirle que no iba a cortar mal pasto, y vas a vivir de cantar, dice, de cantar vas a vivir ahora. Sí, y bueno, pero era el plan de Dios, y a veces van a venir alguien que va a creer que estamos haciendo algo así, pero este va a vivir de esto. Bueno, si el Señor pone algo para hacer en su vida, y bueno, y los demás no ven, pero ya van a ver el fruto, van a ver como vieron en ella, porque al principio les costaba creerlo. Amén, gloria a Dios. Y es así, amado televidente, por eso les invitamos que hoy a las 8 de la noche, hoy sábado, está ella ahí en nuestra iglesia, ahí en Del Cerro, vivienda 28, ahí está ella. Usted entra por el costadito, ahí es la vivienda, entra por el costadito para adentro, abra la puerta y entre, que el Señor le va a bendecir a través de la salmista. Amén. Amén. Gloria a Dios, la salmista Flavia. Y bueno, y le decimos que tenemos reuniones. Tenemos reuniones los viernes, tenemos oración a las 18:30 y los domingos tenemos reunión 18:30. Pero este fin de semana cambiamos para el sábado para poder estar con la salmista, poder disfrutar de ella también. Amén. Amén, gloria a Dios. Y le decimos Maranata, que significa el Señor viene pronto. Amén. Les anuncia en Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Falta